Hola a todos, muy buenos días. A continuación voy a hablar de farmacogenética, lo cual consiste en el estudio del modo en el que los genes afectan la forma en que el paciente responde a un tratamiento farmacológico. Hablemos entonces del ADN. El ADN fue descubierto en 1953 por Watson et Crick y corresponde a dos moléculas de DNA que se enrollan entre sí con dirección contraria a las manecillas del reloj. Cada molécula está compuesta por un esqueleto de fosfato, la combinación de diferentes bases nitrogenadas, en este caso adenina, timina, citosina y guanina, y un azúcar, en este caso deoxirribosa. El ADN entonces se encuentra en el núcleo de las células y está envuelto en forma de cromosomas en una estructura condensada que ya veremos a continuación. Este DNA genómico entonces está de una forma condensada. A esta forma condensada se le denomina cromatina, la cual es un rosario o decamándula, como se le denomina normalmente, conformada por ADN enrollado alrededor de histonas. Sin embargo, para que este gen pueda ser transcripcionalmente activo, debe sufrir un proceso de relajación. Y este proceso de relajación se lleva a cabo por medio de activación de modificaciones epigenéticas, ya sea por acetilaciones o metilaciones. Generalmente los patrones de metilación están asociados con cromatina inactiva, mientras que los patrones de acetilación están relacionados con cromatina activa o cromatina que es transcripcionalmente activa. ¿Cómo analizamos el DNA? El DNA genómico se analiza a partir de la obtención de muestras. Estas muestras pueden ser muestras de saliva, muestras de sangre o hisopados bucales. A partir de estas muestras entonces se debe hacer un proceso de preparación, el cual consiste en un proceso de lisis. Posteriormente se hace un proceso de remoción de proteínas o cualquier otro tipo de interferentes. Se realiza un proceso de precipitación que se puede llevar a cabo por medio de etanol o con otros agentes para precipitar, y posteriormente se hace la purificación. Esta purificación del DNA generalmente se hace por medio de cartuchos de sílica en columnas que giran alrededor de un eje centrífugo, de una fuerza centrífuga, para proceder a hacer la dilución del DNA. Los parámetros para tener en cuenta una buena extracción del DNA pues son la cantidad y la calidad. A partir de diferentes tipos de muestra, como se mencionó anteriormente, puede ser sangre, tejido o saliva, se puede obtener una cantidad de DNA genómico, como se muestra en la figura y en la tabla. A partir de aproximadamente 200 microlitros de muestras de sangre o de saliva, se pueden obtener entre 0.1 y 12 microgramos de DNA genómico o entre 0.5 y 10. Y a partir de un tejido de aproximadamente 25 miligramos, se puede obtener hasta 50 microgramos del DNA. Para verificar la calidad del DNA, se pueden hacer migraciones electroforéticas en geles de agarosa, como estamos viendo en pantalla. Entonces, a partir de una región de siembra de esas extracciones, las cuales están a una distancia considerable del polo opuesto, se va a hacer una migración electroforética y las bandas que se vean de manera nítida, que corresponden aproximadamente a 50 kilobases o más, en donde no se vean diferentes bandas, sino solamente una, como vemos en pantalla, se puede verificar la calidad de la extracción, ya que no se ven interferentes. Otro parámetro para tener en cuenta es la relación de absorbancia entre dos longitudes de onda, como lo es la relación entre la longitud de onda entre 260 y 280 nanómetros. Este parámetro debe estar entre 1,7 y 2 para tener una buena calidad del ADN en su pureza con pocos interferentes. A partir entonces de una muestra determinada, yo puedo calcular la concentración de ese DNA en microgramos por mililitro, teniendo entonces el parámetro de la absorción a 260 nanómetros
menos la absorción a 320 nanómetros por el factor de dilución por 50 microgramos por mililitro. Pero adicionalmente se puede calcular la cantidad de DNA en microgramos si se tiene el volumen total de muestra de partida. Otros parámetros u otras herramientas que se pueden utilizar para determinar la calidad y la cantidad del ADN son nanodrops, que pueden leer tanto en el UV visible como en fluorescencia, detectando entonces estos dobles enlaces que tienen estas bases nitrogenadas en la estructura del DNA. Y también anteriormente se utilizaba el ensayo de adición de Pico-Green, que es un colorante que realmente actúa con como un agente intercalante similar al bromuro de tidio, y a partir entonces de la fluorescencia emitida por este agente se podría determinar la concentración del DNA. Entendamos entonces cómo es el proceso por el cual a partir de los genes se obtienen las proteínas. El proceso entonces para obtener proteínas a partir de genes está descrito en la figura. Inicialmente entonces tenemos el DNA. Este DNA debe sufrir un proceso de transcripción para generar RNA, y posteriormente ese RNA mensajero debe ser traducido para sintetizar las diferentes proteínas que pueden ser o no enzimas que van a interactuar con los diferentes medicamentos en las diferentes etapas de absorción y actividad biológica. El proceso de transcripción entonces tiene diferentes pasos. El primer paso es la iniciación, en donde la RNA polimerasa se ubica en los sitios donde se encuentran regiones promotoras. Una de las regiones promotoras pues comúnmente conocidas son las regiones TATA o cajas TATA, en donde se encuentran entonces los sitios de inicio de la transcripción. A partir de aquí entonces pasa el siguiente paso, que es la elongación, en donde se unen las bases complementarias y se va formando la cadena de pre-RNA mensajero. Esta cadena de RNA mensajero o pre-RNA mensajero no contiene timina y va en sentido 5'3'. A partir de allí entonces se genera pues la hebra complementaria y sucede el paso de terminación, y es cuando se le adiciona una cola de poliadenina en el extremo 3' del RNA recién sintetizado. Además de esto, la RNA polimerasa se desprende y el ADN se vuelve a enrollar. Posteriormente surge un proceso de maduración, que es el paso número 4. En este paso de maduración suceden procesos de splicing o empalme de ese pre-RNA, generando un RNA mensajero maduro. Ese proceso de splicing básicamente es estas regiones que son no codificantes, que se encuentran dentro de la región del pre-RNA mensajero, se clivan para posteriormente los exones unirse y generar el RNA maduro. Sin embargo, ese proceso de splicing puede ser de manera tradicional, como lo expliqué anteriormente, en donde se van los intrones y se unen los exones, o por medio de splicing alternativo. Y ese splicing alternativo puede darse de muchas formas. En esta figura tenemos entonces el ejemplo de splicing alternativo de exones del gen UGT1, en el cual pues pueden surgir diferentes procesos de splicing. Como lo vemos acá, existen 5 tipos de splicing tradicionales que corresponden al 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, pueden surgir múltiples splicing alternativos. En este caso, la región 1A puede corresponder a un splicing o cada una de estas regiones que se ven segmentadas. Estos splicing alternativos entonces generan intrones o exones diferentes y por lo tanto pueden modificar las múltiples proteínas, o a partir de un RNA mensajero o premensajero, de acuerdo pues a su proceso de maduración o splicing, se pueden generar diferentes tipos de proteínas, y esto puede afectar o no las condiciones de actividad de estas proteínas posteriormente.
Después de que se tiene el RNA mensajero sintetizado, debe surgir un proceso de traducción. El proceso de traducción se lleva a cabo en el ribosoma. En la región pequeña o en la subunidad pequeña del ribosoma ingresa el RNA mensajero, y por la parte superior o la unidad más grande o la subunidad más grande del ribosoma ingresa el RNA de transferencia, que tiene anticodones que leen esas secuencias génicas de estos RNA mensajero para iniciar el proceso de traducción de proteínas. El codón de inicio para iniciar pues este proceso de traducción es el codón AUG. A partir de este codón entonces se inicia el proceso de traducción dependiendo de cuál es la primera letra, de la segunda letra y la tercera letra de ese codón. Se va a traducir una proteína específica, un aminoácido específico en la secuencia primaria de la proteína. Después de que se da ese proceso de traducción o síntesis de la estructura primaria de la proteína, se llevan a cabo procesos de plegamiento y modificaciones posttransduccionales. El proceso de plegamiento entonces inicia con una proteína de choque térmico, generalmente HSP60, y otras chaperonas que realizan entonces por medio de reacciones que son moduladas por el ATP, que requieren de ATP, se lleva a cabo entonces el plegamiento de las proteínas formando sus estructuras secundarias terciarias. Adicionalmente, las proteínas pueden sufrir modificaciones posttransduccionales, esto es adición de glicósidos o de azúcares u otros tipos de modificaciones, y generalmente suceden en la red trans-Golgi. Como habíamos dicho, entonces la síntesis de proteínas o traducción se lleva a cabo en el retículo endoplasmático, en donde se lleva a cabo la traducción. Sin embargo, estas modificaciones posttransduccionales se llevan a cabo en la red trans-Golgi. Dependiendo entonces de todo este tipo de plegamientos y modificaciones posttransduccionales o el splicing que se lleve a cabo, se pueden sintetizar diferentes proteínas a partir de un mismo RNA, a partir de una misma región génica. Sin embargo, entonces estas variaciones las debemos tener en cuenta, porque de acuerdo a estas variaciones genéticas, entonces se va a ver o no afectada la actividad de la enzima. Aquí entonces se resumen diferentes tipos de variaciones. Para iniciar podemos hablar entonces de polimorfismos que pueden o no alterar la actividad de la proteína, que se clasifican generalmente como variaciones normales, pero también pueden existir mutaciones que pueden llevar a variaciones patológicas, inclusive pueden cambiar la actividad de la proteína. Las mutaciones generalmente se dan cuando hay un cambio en la secuencia codificante del ADN para que se lleve a cabo el proceso de transcripción. Tenemos entonces polimorfismos de un nucleótido simple, en donde se puede cambiar simplemente uno de los nucleótidos dado a esa lectura que se da en la secuencia de los codones. Este polimorfismo de nucleótido simple generalmente puede ser sinónimo, que no afecta la actividad de la proteína, o no sinónimo, que genera una sustitución que puede resultar en una proteína que no va a tener una actividad como tal, o puede ser incompetente. Se puede entonces determinar o se pueden estudiar este tipo de modificaciones a través de estrategias de microarreglos, en donde a partir de la extracción del RNA se pueden utilizar diferentes sondas y por medio de un chip de arreglo estudiar la secuencia de ese RNA y posteriormente interpretar qué tipo de proteínas se pueden traducir a partir de ese RNA y hacer aproximaciones biocomputacionales de si la actividad es afectada o no. Adicionalmente, pueden existir haplotipos. Estos haplotipos, que son básicamente a partir de los progenitores, pueden surgir diferentes combinaciones en la descendencia. Puede ser que tenga una cantidad considerable del padre y la madre, una mezcla de igual proporciones, o pueden existir diferentes modificaciones en la proporción en la que estos genes se están combinando.
Y estos haplotipos pueden entonces heredarse y generalmente entonces son un conjunto de polimorfismos, ya sean de un nucleótido simple o una combinación de ellos en los diferentes alelos. También puede existir variación en el número de copias. A partir entonces de un individuo con su hebra materna y parental, se pueden entonces formar una secuencia determinada, pero esa secuencia a partir de diferentes individuos o entre diferentes individuos puede cambiar de longitud y de esta manera entonces va a haber una variación en el número de copias. Generalmente esa variación en el número de copias corresponde a segmentos de ADN que son iguales o mayores a 1 kilobase, es decir, a 1000 pares de bases. También pueden existir secuencias repetidas. Estas secuencias repetidas pueden ser microsatelitales si son menores a 5 pares de bases o minisatelitales si son mayores a 5 pares de bases. Como podemos ver entonces en pantalla, son secuencias repetidas. Dentro de estas secuencias entonces pueden haber más de 5 pares de bases que se repiten o menos de 5 pares de bases. En este caso entonces las que son repeticiones cortas se simbolizan con la letra STRS y las que varían o que son mayores a 5 pares de bases en longitud se representan con las letras VNTR. Adicionalmente, para estudiar la actividad de los medicamentos también se deben estudiar cuál es la variación en los diferentes grupos étnicos. Y adicional a esto existe un sistema de nomenclatura de los genes. En este caso entonces siempre se tiene inicialmente la simbología de la raíz de ese gen. Posteriormente se ubica la familia a la cual ese gen pertenece, seguido la subfamilia y por último el gen de la subfamilia, como tenemos acá. Por ejemplo, tenemos CYP2D6, entonces tenemos el citocromo P, tenemos que corresponde a la familia 2, a la subfamilia D y al gen 6. También entonces traje para mostrar diferentes formas de representar estos genes, cómo se encuentran en las bases de datos. En este caso tenemos la proteína de unión, el motivo de la proteína de unión del RNA, proteína 38, la isomerasa 1 triosefosfato y los otros ejemplos que podemos ver en pantalla. Y como estaba mencionando anteriormente, puede existir diferencias entre grupos étnicos. Sin embargo, existe un parámetro que puede, digamos, de alguna manera garantizar cómo estudiar la genética de poblaciones para poder analizar la efectividad de los fármacos. Y para ello entonces acudimos al principio de Hartwig-Binger, en donde tenemos una ecuación que nos relaciona la frecuencia de genotipo homocigoto dominante, de heterocigoto y de homocigoto recesivo. Entonces, a partir de esta ecuación matemática, podemos entonces estudiar la ausencia de mutaciones o la presencia de mutaciones. Sin embargo, se deben cumplir estos 7 enunciados que están allí, y es que no hay mutaciones, es decir, hay ausencia de selección natural, la población es infinitamente grande, todos los miembros de la población se reproducen, la reproducción ocurre de manera aleatoria, todos tienen el mismo número de descendientes y no hay migración dentro o fuera de la población. Estos principios entonces lo que hacen es resumir que la tendencia mendeliana, la evolución mendeliana que conocemos, no genera cambios evolutivos siempre y cuando entonces se cumplan estos 7 principios. Para traer un ejemplo, tenemos entonces una población caucásica que tiene alrededor del 7% de las personas son metabolizadores lentos de CYP2D6.
Entonces, en este caso, vamos a calcular el valor de Q cuadrado, que correspondería entonces a la frecuencia de presentar estos genotipos recesivos. En este caso, entonces, sería igual a 7, que es el número o el porcentaje de personas que tienen este metabolizador lento para la enzima CYP2D6, y nos da un valor de 0,07. Para calcular entonces el valor que proporcionará la frecuencia de los alelos responsables a este rasgo, tenemos entonces la raíz de Q, que sería 0,27. En consecuencia, entonces, calculamos la frecuencia de todos los alelos que confieren este metabolismo. En este caso, entonces, ya sabemos que la sumatoria de todos los factores de esta relación debe ser igual a 1, por lo tanto, 1 menos 0,27 sería 0,73, y 0,73 al cuadrado nos da un valor de 0,53. En este caso, el 53% de los individuos son portadores de los dos alelos que confieren la función, es decir, los metabolizadores normales de la enzima CYP2D6, sería el rasgo AA. Sin embargo, al hacer el cálculo del otro factor, tenemos entonces que el 40% van a aportar un alelo funcional y uno no funcional, y en el último factor tendríamos entonces que el 7% de la población tiene los dos alelos que no son funcionales y que son metabolizadores lentos. En este caso, entonces, se debe tener en cuenta la genética de las poblaciones y los grupos étnicos para poder estudiar la efectividad, la eficacia y la reactividad de los medicamentos con estas diferentes variaciones génicas. En conclusión, entonces, sabemos que es importante estudiar la farmacogenética, ya que los polimorfismos genéticos dan como resultado alteraciones en el metabolismo de los fármacos. Adicionalmente, las variantes génicas pueden producir un efecto farmacológico inesperado, puede incrementar la toxicidad, que inclusive puede ser letal para los pacientes. Y por último, la variación genética de los objetivos farmacológicos pueden alterar tanto la respuesta clínica como la frecuencia de los efectos secundarios. De esta manera, entonces, resumimos la primera parte de los conceptos generales de todo lo asociado con farmacogenética. Muchísimas gracias.